Toma 50.000. Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Angeli, tengo 18 años, soy caleña, soy colombiana. Hace aproximadamente 6 meses me vine a Rusia para cumplir unos sueños y unas metas de estudio. Yo soy bailarina de ballet. No sé si ya dije que tenía 18 años, pero tengo 18 años. Y yo la otra vez había posteado una encuesta en Instagram donde preguntaba a ustedes qué les gustaría que yo hablara. Muchas personas me respondieron lo difícil de hablar ruso. Entonces hoy en mi canal les vengo a traer esta propuesta. Espero les guste muchísimo, le den mucho amor, mucho like y espero se suscriban aquí a mi canal. Voy a estar subiendo videos y espero les guste muchísimo. Los tienen que ver completos. Y entonces espero que me comenten, que me ayuden en esta nueva idea y que me apoyen. Bueno, entonces vamos con el primer punto. Esto es desde mi punto de vista. Para mí es muy difícil tratar de hacer los sonidos rusos que tienen mucha... Entonces eso es muy complicado para mí, tratar de cuando leo hacer los acentos adecuados. A ver, ok, segundo punto difícil. En el ruso existe la O con tilde y la O sin tilde. La O con tilde siempre suena como una O, pero la O sin tilde suena como una A. Y en algunos casos también la O sin tilde puede sonar como una O. Pero lo extraño es que en el ruso también hay A. Entonces, no sé si a ustedes les confunde igual, pero a mí esto me confunde mucho cuando voy a leer. Ok, esto es algo que me han corregido muchísimo y es la E. En el español nosotros cuando hablamos, la E de nosotros es muy acentuada. Nosotros decimos estudiante y en el ruso no es así. En el ruso la mayoría de palabras siempre comienzan como una C. Por ejemplo, slushat. Entonces, slushat es escuchar. Pero cuando yo digo esto, yo digo slushat y no debe ser así, debe ser slushat, igual que estudiante. Yo digo estudiante y no debe ser así, debe ser estudiante. Entonces, esto me lo han corregido muchísimo, 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 muchísimo. Y eso también es duro. A ver, ese era el tercer punto, se me olvidó decirlo. Entonces vamos con el cuarto. Bueno, el cuarto punto es la escritura. La escritura en ruso es demasiado dura porque hay dos tipos de letras. Está la letra que tú puedes ver en un libro, a la que la profesora te escribe en el tablero o tú escribes en un cuaderno. Toda la gente rusa escribe con letra pegada. Y es muy duro porque la letra que tú ves en los libros no es igual a la que tú escribes. Entonces te tienes que aprender esos dos tipos de letras. Y la verdad que es muy duro porque cuando tú la ves hay ciertas letras que parecen todas una U. Una U y tú no sabes cuándo termina la letra. Y resulta que la U de nosotros en español es la I de ellos. Entonces es muy confuso cuando leo porque antes me confundía y decía como U y no era U sino I. Entonces es muy difícil eso porque en el ruso no se escribe igual que en el latino. Entonces es confuso tú tener que aprenderte dos mecanismos de escritura y saberlos entender para cuando lo estés leyendo en un libro, leerlo correcto y para cuando lo estés escribiendo igual. Quinto, los rusos hablan muy rápido. No me voy a cansar de decirlo. A mí me dicen que en el español yo hablo muy rápido y dicen que de hecho el español es la lengua más rápida. Pero, Dios mío, o sea, yo hay veces en serio no entiendo qué es lo que me dicen ellos, porque hay veces ellos comienzan a hablar súper rápido y yo quedo así. Sexto, entonces, en el ruso, no sé si ustedes saben, pero existen 6 casos que pueden modificar una misma palabra de 6 maneras distintas dependiendo de lo que tú estés diciendo. Entonces vamos a hacerlo con sumka. Sumka es bolso en ruso. Entonces, digamos si yo pregunto ¿qué es esto? Yo respondo eta sumka. Pero si yo te pregunto a ti ¿dónde pusiste el billete? Entonces yo digo yo puse el billete sumki. Entonces, digamos que yo voy en la calle
y voy con mi bolso. Entonces yo voy sumkoi. También existe la posibilidad de que cambie, digamos, yovi y a pasmatriela sumku. Y puede cambiar también, depende que yo no tenga un bolso. Entonces yo digo umiñaniet sumki. Entonces, primero, sumka. Segundo, sumki. Tercero, sumku. Cuarto, sumkoi. Y quinto, sumke. Imagínense con todas las palabras tener que cambiarlas de 6 maneras distintas. Y no solamente palabras, o sea, todo. Hasta imagínense que los nombres cambian con estos 6 casos que les estoy diciendo. Salió el resolazo de la vida. A ver, bueno, entonces esto es para explicar lo de las letras. No sé si alcanzan a ver, es que el sol no deja ver. Ok, creo que ahí se ve. Entonces, miren las letras que son escritas en un texto, en un computador, en algo que tenga que ver con teclados. Y aquí están las letras que se escriben manualmente, pues, que ellos escriben en un cuaderno o algo así. Entonces, estas letras cuando se juntan, no sé si aquí alcanzan a ver, miren que todas son muy parecidas, muy parecidas. Entonces, esto confunde muchísimo, la verdad, a la hora de yo escribir. Y fuera de eso también es confuso porque hay algunas letras en el español que en el ruso significan otra letra para ellos. Entonces, por ejemplo, la N acá significa la I. Y la Y es la U. Entonces es extraño porque yo les voy a comentar algo. Ahorita que yo me voy a escribir, me pongo a escribir en español, se me confunde todo, se me mezcla todo. Entonces termino escribiendo ruso-hispansky. Entonces, o sea, se me hace una mezcolancia porque ya es como acostumbrarme a este tipo de letra. Entonces voy a, digamos, a escribir la I en español y hago la I de ruso, que es una U. O voy a quiero escribir la I en español y salgo haciendo la U de ruso. Entonces esto es una mezcolancia de letras y palabras ahí, pero pues, ¿qué se le pasa? Ok, séptima cosa súper difícil, si no estoy mal, son las Bs. Entonces, en el español nosotros no hacemos mucha diferencia de la B y la B. Pues cuando uno habla, o sea, uno dice burro y vaca, o sea, yo no le encuentro diferencia. Pero en ruso sí hay mucha diferencia. Entonces, es confuso porque la B pequeña de español es la B grande en ruso y la B grande en ruso es la B pequeña de español. Entonces, yo hay una palabra que todavía no la he podido coger y es bil, que significa yo tuve algo en pasado, yo estuve en pasado en alguna parte, algo que tenga que ver con el pasado. Entonces yo hasta el día de hoy, desde que llegué, siempre me han corregido lo mismo, Dios, siempre. Entonces yo digo Bill y la profesora me dice no, es Bill, pero yo digo Bill y me vuelve a corregir y me dice no, Bill. Pero yo siento que estoy diciendo la misma cosa. Entonces es muy chistoso cuando me comienzan a corregir esto porque nos podemos quedar 5 minutos corrigiéndome esta misma B y yo todavía no puedo hacerlo. Salió el sol. Octava cosa. Entonces, octava o séptima, no sé en cuál voy. Bueno, en la que vaya. Entonces, esto es cuando las cosas se hacen una vez y muchas veces. Yo antes pensaba que en el español no había este tipo de situaciones, este tipo de léxico. Pero luego me puse a pensar y no hace mucho me di cuenta que sí lo hay. Yo decía como que, bueno, ¿a quién le va a interesar si tú hiciste las cosas muchas veces o las hiciste una vez? Las hiciste y ya. Pero luego me puse a pensar y me di cuenta que cuando yo digo en español yo leí, se entiende que yo leí en pasado y leí una vez. Pero si yo digo yo leía, entonces quiere decir que también está en pasado, pero yo leía y muchas veces leía. Y es lo mismo en ruso. Entonces en ruso está hecho de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con el verbo chitat. Chitat es leer. Entonces si yo digo, chitat es con infinitivo, pero si yo lo conjugo con yo leo, sería iachitayo.
Entonces, я читаю significa que yo estoy leyendo ahora y que yo leo y leo y leo y leo y leo. Pero si yo digo я прочитала, quiere decir que yo ya leí y leí una vez. Entonces, esto al principio se me hizo un poquito complicado, ahí bien suave songo, pero ya después lo cogí. Entonces, cuando es chitala, pasado, fue que leí muchas veces, pero cuando yo digo prochitala, quiere decir que también está en pasado, pero lo hice una vez. Y ese es el punto 7, 8, no sé cuál, me ayudan. 9. Los verbos de movimiento. Entonces, esto sí que es muy duro y en el español no lo hay, no me lo imagino. Y si las personas dicen que es complicado hablar español, yo creo que con esto se lo complicaría más. Entonces, son los verbos de movimiento. Entonces, las palabras pueden cambiar dependiendo. Si lo hiciste una vez, si lo hiciste muchas veces, si vas lejos, si vas cerca. También puede cambiar si vas caminando o si vas en carro. Puede cambiar de estas 6 maneras. Entonces, imagínense que ir cambie de 6 maneras diferentes dependiendo de cómo lo estés haciendo. Digamos que fuiste cerca, fuiste en carro y lo hiciste muchas veces. O podemos decir que fuiste caminando, lo hiciste una vez y fuiste muy lejos. Entonces las palabras cambian. La verdad, si me pongo a explicar esto, sé cómo explicarlo, pero si me pongo a explicarlo el video se haría muy largo. Entonces, pues dejémoslo así. Les digo que hay 6 maneras de cambiarlas y dependiendo. Y no necesitamos decir como que, a ver, les voy a explicar. Hadil, idu, paidu. Este es el verbo de ir caminando. Yezdil, yedu, payedu. Este es el verbo de ir en carro. Entonces, no es necesario decir vamos en carro, sino que con tu decir payedu, se sabe que vas en carro. Pero si yo digo paidu, entonces significa que voy caminando. Entonces no es necesario decir como voy en carro, voy caminando, no. Si ya dices la palabra, sabes en qué vas. Y pues también eso se le suma que lo hagas pocas veces, muchas veces, que vayas lejos, que vayas cerca. Y así es lo mismo si estás diciendo que vas a correr, si vas a nadar, si vas a viajar, es la misma cosa. Entonces imagínense eso, es muy complicado. Yo todavía tengo una crisis mental con eso. Todavía me cuesta asimilarlo, mis neuronas se han quemado ya muchísimo pensando en esto. No sé por qué es así, no sé quién se lo inventó, pero también puede ser un buen mecanismo para como que no alargar tanto las cosas, pero es muy duro, demasiado. Bueno, yo creo que eso es todo, si no estoy mal, lo que tenía por decir. Entonces espero les haya gustado mucho este video, le den mucho like, le den mucho amor, se suscriban a mi canal. Voy a estar subiendo videos no solamente de Rusia, sino también de Colombia. Yo soy colombiana, como ya les había dicho, también puede ser de Cali, las palabras que nosotros usamos. La verdad hay muchos temas en los que podría hablar. Entonces espero se suscriban, esperen mis videos y les gusten muchísimo, 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 muchísimo. Y espero lo vean completico y espero les haya gustado demasiado. Besos y paka en ruso es chao. Entonces paka.